ya este gobierno no es aceptado por el pueblo. Daniel Ortega es una persona que nunca ha estado preparada ni capacitada para gobernar. Yo soy Alex Hernández, tengo 27 años. Porque Nicaragua la amamos demasiado los nicaragüenses para que este hombre la destruya en un momento. Estoy en Costa Rica en la condición de exiliado por la persecución del régimen. Ya fui apresado principalmente porque llamaba a la gente a que nos apoyara. En donde anduviera le decía a la gente que no nos dejara solos, que esa lucha no era solo los que permanecíamos día y noche en ese lugar, sino de toda la población. En el Chipote estuve 32 días. Habíamos 4 personas, todos estábamos en ocasiones desnudos, a veces con un boxer porque era lo único que teníamos. Si el día era muy bueno, muy claro, había una reminiscencia de luz que entraba por un pequeño agujero en el techo. Si estaba nublado, eso era una noche que no tenía límite. El calor, los zancudos, la soledad, porque aunque estés con 4, a veces nos estábamos tan callados que prácticamente estábamos solos. Y durante esos 32 días, en ningún momento pude salir, ni nos dieron algún momento de esparcimiento o de que fuéramos a tomar aire o algo por el estilo. Estuve en la otra revolución y me arrepiento, porque no era así que le iba a dar el trato a mi patria. Todo el espectro político nacional, el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república en donde estén representados justamente todos los sectores, una república en donde todas las ideologías sean aceptadas y discutidas, una república pluralista. Algo se rompe para siempre en una sociedad que ha sufrido crímenes atroces. ¿A quién podemos acudir cuando los encargados de hacer valer la ley son los mismos que reprimen, encarcelan y asesinan? Si no existe garantías para hablar, pensar, manifestarse o disentir, es porque simplemente en Nicaragua no existe el Estado de Derecho. Todas las instituciones que deberían encargarse de velar por nuestra libertad y seguridad son las mismas que ahora te persiguen, te matan y te juzgan injustamente. Los criminales apuestan por el silencio. Piensan que tarde o temprano llegará el olvido y con ello la impunidad. Pero contrario a lo que ellos piensan, las heridas que intentan ignorar se vuelven cada vez más profundas. No hay propaganda política que pueda ocultar a los que murieron, ni eslogan capaz de borrar el dolor de las familias. No importa cuánto tiempo pase, las víctimas siempre tendrán sed de justicia. Porque detrás de cada asesinato hay una historia que se interrumpió. Hay vidas, sentimientos, familias que hoy solo viven en el recuerdo de quienes perdieron a un familiar. La justicia no va a hacer que quienes fueron asesinados regresen, pero puede aplacar el dolor de una sociedad y puede ser el principio de un verdadero proceso de reparación. Es en el Chipote donde más te golpean, donde más te sacan a entrevistas, donde más te hacen preguntas. En la Modelo, cuando nosotros llegamos a las 5 de la tarde, nos vistieron de azul, un único uniforme con el que pasaríamos todo el tiempo. Habían en ese momento 82 personas. Hasta ese momento, conocer las caras de las personas que ya conocías, pero que no sabías cómo era, porque lo que teníamos en el Chipote era una familia de varias personas a las que reconocíamos por la voz únicamente. Pero ya después del primer día, como que se te quita la alegría del momento, porque igual seguís presos. A diferencia del Chipote, que mirábamos a la familia 5 minutos a la semana, en la Modelo no mirábamos a la familia sino hasta 21 días. No podemos hablar de voluntad de reconciliación y negociación si no existe voluntad de hacer justicia, porque los criminales no pueden juzgarse a sí mismos. La falta de autonomía y la profunda corrupción del sistema judicial hacen imposible que podamos confiar en los procesos que llevan a cabo. Es ese mismo sistema el que ha encarcelado a más de 800 nicaragüenses bajo cargos absurdos. Simplemente en Nicaragua el sistema de justicia está destruido y no es en ese sistema donde pondremos nuestras esperanzas para lograr una reparación verdadera. World Justice Project desarrolló un indicador para medir la fortaleza del Estado de Derecho de las naciones. En el año 2018 calificó a Nicaragua con 40 puntos sobre 100
es decir, estamos claramente reprobados. Como país ocupamos el puesto 114 de 126 estados analizados. Nuestra institucionalidad se encuentra en agonía y tardará muchos años en recuperarse. Como ciudadanos y ciudadanas, nuestro trabajo también es velar que todas esas instituciones vuelvan a tener autonomía y que en este caso el sistema judicial investigue y encarcele a los culpables. Que no haya impunidad. En los procesos e intentos de diálogos anteriores y en el actual, aparentemente lo que se pretende es volver a instaurar el borrón y cuenta nueva para así crear un ambiente torcido de paz, y la verdad es que no es así. No se le puede negar la paz o la justicia a los familiares de un caído simplemente por buscar la paz, porque la ausencia de conflicto no es la paz, y obligar o rendir un tributo o simplemente dar una palmadita en la espalda a la persona que sufrió algún tipo de dolor en aras de querer superar esta crisis no es verdadera paz, porque nunca queda satisfecho el deseo de justicia desde la madre, de la hermana, del familiar que está afuera, porque lo único que se hace es maquillar el ambiente para vender una imagen al mundo exterior. Lo que nos quieren decir es: se murió, estuvo preso, quedaste lisiado, fue resultado de haberte metido en esto, y la resignación no puede ser respuesta a una persona que está clamando justicia, porque no es enfrentándonos unos a otros y no es tomando justicia por nuestra propia cuenta que las cosas se solucionan. Tiene que haber justicia. No es la venganza la solución, porque estaríamos en un círculo de violencia que jamás acabaría. La justicia, además de brindarnos ese deseo de que quien cayó o quien sufrió recibió lo que merecía y quien infligió el daño asumió la responsabilidad que tenía que asumir, la justicia también nos evita que nosotros nos sigamos viendo como enemigos todo el tiempo. Y la justicia borra esa línea, esa división entre unos y otros. No es posible actualmente combatir la impunidad y hacer justicia con el sistema que tenemos. Por eso necesitamos la asistencia de un cuerpo internacional experto que investigue los crímenes cometidos. Solo con transformaciones profundas en nuestro sistema podremos confiar en que estos crímenes no volverán a repetirse. Guatemala hace algunos años permitió la creación de una comisión internacional contra la impunidad. Hasta ahora, la comisión ha tenido buenos resultados, descubriendo redes profundas de corrupción y combatiendo la impunidad. Quizá nosotros debemos seguir estos pasos y pensar en un organismo internacional como la CICIG de Naciones Unidas que nos ayude a sanear un sistema que ha colapsado, donde no tenemos nada ni nadie en quien confiar. Nos encontramos en un proceso de negociación muy complejo, pero como sociedad no debemos perder de vista que el olvido y la amnistía no son opciones para solucionar nuestros conflictos. Una herida tan grande como la nuestra no sana en un par de meses, ni siquiera en un par de años. Pero la verdadera voluntad de hacer justicia es el principio de la construcción de una sociedad distinta. No a la amnistía y no a la impunidad. Crímenes de lesa humanidad nunca más. tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república en donde estén representados justamente todos los que son, una república en donde todas las ideologías sean aceptadas y discutidas, una república pluralista.